¿De qué hemos venido hablando? Salmo 37, en una palabra que hemos llamado viviendo sabiamente. Y ya hemos tocado algunos aspectos. Los voy sencillamente a mencionar. Uno, no tener envidia del que no consigue a Dios. Que entendamos que la maldad es transitoria. Que comprendamos que debemos enfocar nuestra vida en Él. Hace 8 días hablamos de conocerle para poder deleitarle, aunque lo dejé mencionado, hoy voy a retomar allí. Vamos a estar con el Salmo 37, versículo 4 y 5 en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, permítanme un momento. Salmo 37, versículo 4 y 5. En este salmo, aquí el salmista, valga la redundancia, hace referencia al versículo que comenta Carolina, que no he visto, vamos a hacer una pausa, no he visto justo. Debemos comprender esto. A veces usamos la palabra de Dios y a veces la palabra de Dios la soltamos, a veces la palabra de Dios la declaramos, pero toda promesa del Señor en su palabra tiene una condición. Las promesas de Dios son condicionales. Por eso el desamparo no está en la vida del justo. A veces nosotros, ay Señor, de pronto nos involucramos en ciertas cosas, a veces tomamos ciertas decisiones, nos metemos y de pronto preguntarle al Señor en ciertos negocios, y como cuando las cosas no se van bien, como que cuando todo está en algún momento como desordenado, lo que debería estar arriba está abajo, lo que debería estar abajo está arriba, empezamos a declarar, Señor, yo no he visto justo desamparado. Y allí el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón y nos pregunta, ¿tú eres justo? Somos hijos y el Señor prometió cuidarnos, pero el Señor nos llama a ser justos en el justo que es Cristo Jesús. Bueno, versículo 4 y 5 del Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda o entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Nuevamente el versículo 4. Deleítate en el Señor y Él concederá. ¿A quién le gusta este versículo? Ok. ¿A quién no le gusta que diga la palabra que Él concederá las peticiones de nuestro corazón? Esa es la promesa. Él concederá la petición de nuestro corazón. Él concederá los anhelos de nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿a quién le concederá esos anhelos? A quien se deleita en Él. Padre, por eso en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias por lo que tu palabra es. Darte gracias, Padre Celestial, porque tu palabra viene a nosotros como la lluvia riega la tierra. Tu palabra viene a nosotros y tiene, Señor, el poder de dar pan al que come, de dar semilla al que siembra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos redarguye, nos examina también. Allí está tu corazón, Padre Celestial, y por eso hoy queremos tener oídos completamente abiertos y el corazón completamente dispuesto para que la semilla de tu palabra quede sembrada en nosotros. Que no vengan las aves de los cielos y la roben de nuestro corazón. Que no vengan los cardos y los espinos y ahoguen esa palabra en nuestra vida. Declaramos que nuestro corazón no son piedras donde cae tu palabra y sencillamente como no encuentra un suelo fértil no puede crecer. Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra, para lo que tú quieres hablarnos.
Y yo animo al corazón de mis hermanos, Señor, a que cuando ellos escuchen la palabra, cuando escuchen tu palabra, vayan, la examinen, que revisen, que estudien, que miren, que se afirmen, que comprueben que realmente es lo que dice tu palabra. Señor, no queremos hablar desde nuestro corazón, sino que tu corazón sea manifestado a través de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí hay un versículo, una promesa con una condición. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Quiero resaltar dos palabras o dos acciones que están aquí en el versículo 4 y 5, que están relacionadas. Una es el deleitarse y la otra es el confiar. Deleitarnos y confiar. Realmente solo podemos deleitarnos si confiamos, o podemos deleitarnos en las personas que confiamos. David allí nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Por eso él dice, en la versión Reina Valera declara: encomienda al Señor tu camino. Aquí dice esta versión: entrega al Señor todo lo que haces, todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Pero ¿qué tiene que ver esto de entregar al Señor todo lo que hacemos con deleitarnos en Él? Deleitarnos o deleitarse significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Quiero repetir esto. Deleitarse significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Esto es deleitarnos. Y si creo que David aprendió, creo que David entendió, creo que David vivió lo que era deleitarse en el Señor. Porque en cualquier camino, en cualquier momento, David siempre anhelaba estar en su presencia. Yo le escuchaba a un hombre cuando está este himno: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Uy, ese es un coro angelical, Dios mío. Uno que otro por ahí que... No, mentiras. Yo me imagino cuando David estaba decía este hombre, era como cuando David estaba allí en medio del rebaño llevando a sus ovejas, y mientras sus ovejas estaban pastando, ¿qué estaba haciendo David? Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¿Qué estaba haciendo David? Deleitándose. Al recorrer los montes y los valles, al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el que no conozca a Dios diría que David era llevado, que es que al escuchar el canto de las aves, al recorrerlo, ¿no? Al ver las flores al pasar, no, eso pero para quien estamos en el Señor, eso es deleitarnos. Deleite en quien es Él y en todo lo que Él hace. Y David entendió esto. Tanto que él, cuando fue declarado rey, aún en medio de la circunstancia que vivió con Saúl, y ya cuando el Señor envía hombres, envía ejércitos a estar con él y ayudarle a que fuera el rey de Israel, David no quiso perder ese deleite, no quiso perder esa presencia que él disfrutó cuando estaba allí con las ovejas de su padre. A veces nosotros creemos que deleitarnos tiene que ver con ciertos momentos. Por ejemplo, las 12 horas de adoración del día de ayer, que fueron 12 horas muy especiales donde el Señor habló y afirmó cosas a nuestro corazón.
Creemos que solo es en los momentos en que estamos de pronto en la congregación. Pero David nos dio una lección. David estaba obedeciendo a su padre, estaba trabajándole, su padre le puso una tarea y él aprovechó ese momento, aprovecha lo que está haciendo, obedeciéndole a su padre para deleitarse en su Señor. Tal fue el deleite y tal fue lo que él pudo vivir en esos momentos, que aun cuando fue rey, él quería, anhelaba y sabía que si solo la presencia del Señor podía estar con él, él podía agradar a Dios y hacer todo lo que Dios le había mandado hacer. Fue el rey que pudo unir el reino. Fue el rey que pudo ver las naciones. Fue el rey que, ¿cómo sería la dimensión del corazón de David? Que pues todos conocemos que el Señor llegó y dijo que este es uno conforme a mi corazón, que fue sombra del Hijo de Dios revelado ya allí cuando nace Jesús del vientre de María. David fue sombra de Jesús, porque David hizo cosas que en ese tiempo la ley no permitía que se hicieran. Recordemos que cuando alguien ministraba delante en el tabernáculo, delante del arca, solo podía ser el sumo sacerdote, solo podía ser aquel que había sido consagrado y apartado por el Señor para poder servir en el tabernáculo, solo aquel al que Dios había llamado. Y David se atrevió, lo podríamos decir de esa manera, David se atrevió a no solo tener una carpa, poner allí el arca de la presencia del Señor, sino se atrevió no solo a que fuera él el que estuviera ministrando allí delante del arca, sino a poner levitas, cantores, danzarines, a poner músicos para que todo el tiempo estuvieran ministrando delante de la presencia del Señor. Esto no era posible. Esto no era posible. Obviamente eran levitas, él entendió, él comprendió cuando, esto lo hemos hablado, la primera vez que él intenta traer la presencia del Señor a Jerusalén, él entendió y comprendió que tenía que hacerlo a la manera de Dios. Entonces yo palabra de Henry, aquí me pongo yo a pensar, ¿cuánta libertad puede uno recibir en el Señor de hacer algo que de pronto no estaba instituido por Él cuando busco obedecerle y agradarle a Él? Mire la libertad que Dios le dio a David, que aunque no había sido así como enseñó a Moisés, porque yo les he dicho que el sacerdote tenía que entrar, él tenía en el borde allí de su manto de lino, tenía campanillas y unas granadas, y tenía esto, pues hay una enseñanza allí sobre esto, pero particularmente las campanillas le hacían ver a los levitas, a los sacerdotes que estaban en el lugar santo, cuando él entraba, que estaba amarrado a un cordel, que todavía él seguía vivo. Y él solo podía estar vivo si hacía las cosas como Dios le enseñó que las hiciera, derramar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Todo esto tenía que hacerlo como Dios le había indicado a Moisés que lo hiciera. Y allí estaban los sacerdotes. Yo no me imagino los sacerdotes allí escuchando. No, todavía está vivo. Y yo no me imagino el temor del sumo sacerdote, entrando, buscando ese celo, porque pues corría peligro su vida. Era un celo de hacer las cosas como Dios le dijo que las hiciera para que pudiera seguir vivo. No era cualquier cosa. Y aquí nos habla que a la final nuestra vida tiene que estar involucrada. Podemos ver la gloria del Señor, podemos anhelar ver la gloria de Dios real, palpable, visible, podemos anhelar su presencia, pero eso implica un costo. O sea, tenemos que estar dispuestos a morir, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida. Y David
entiende que tienen que ser los levitas los que están ministrando, pero el Señor le da la libertad de estar al frente. No era solo el sumo sacerdote. Y allí David, delante de la presencia del Señor, él cumple la función de sacerdote, pero era rey. Y solo hubo uno en la tierra, rey y sacerdote. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso cuando vemos a David allí, el anhelo por su presencia. Por eso es que David decía, para mí es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Anhelo yo estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¡Guau! ¡Qué alegría! Siento cuando me invitan a ir a la casa del Señor. Mire todo lo que había en el corazón de David. Cuando uno lee los salmos de David, no todos los salmos fueron de él, pero cuando uno lee los salmos, uno solo puede ver a un hombre que aprendió a deleitarse, que no se dejó vislumbrar por el hecho de ser rey, que no se dejó en algún momento dañar el corazón porque se le declaraba que era uno conforme al corazón de Dios, sino que fue él mismo que aún cuando se aprovechó de su posición de rey para tener a Betsabé y que hizo lo peor de lo peor, todo lo que maquinó y todo lo que manipuló por quedarse con Betsabé, solo por en un momento estar en el lugar equivocado, solo necesitó un segundo. Así como necesitamos un instante para que nuestra vida sea cambiada, un instante de la presencia y la gloria del Señor para que nuestra vida sea transformada, también es necesario un instante donde nos encontremos en el lugar equivocado para caer. Y David cayó muy bajo, pero aún así era uno conforme al corazón de Dios. Y David aquí nos está diciendo, deleítate. Pero ¿qué tiene que ver el deleitarnos con el conceder los deseos del corazón? Es que aquí es donde está el problema. Porque si yo tomo el versículo y digo que me deleito en él, si yo tomo el versículo y digo que estoy experimentando gran placer y gozo en la presencia del Señor, deleitándome en él, ¿qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me satisface? ¿Qué es lo que trae plenitud a mi vida? Su presencia. ¿Para dónde se van a ir los deseos de tu corazón? ¿Ven por qué el Señor le da la confianza a alguien? Dice, yo te concedo los deseos de tu corazón si te deleitas en mí. Porque cuando yo me deleito, siento gran placer, experimento gran placer y gozo en la presencia de esa persona, tenlo por seguro que el deseo de mi corazón va a ser transformado. Ya no voy a pedir para mí, voy a pedir para no perder ese gozo y dejar de experimentar ese gran placer. Pongámoslo en un contexto mundano, vamos a ponerlo así, vamos a bajarnos un poquitico, no tan celestiales. Una vez tomamos el ejemplo del churrasco. Ustedes tienen un churrasco, se lo traen en esa bandeja que eso burbujea así. A esta hora de hablando de churrasco, imagínense. Y burbujea. ¿Qué le pasa a usted? Se empieza a hacer agua a la boca. Bueno, al que le gusta el churrasco. ¿A todos les gusta el churrasco? Usted lo único que anhela es ¿qué? Usted está viendo el churrasco. ¿Qué es lo único que anhela? Comerse el churrasco. Le pueden poner a este lado unas berenjenas asadas. Sigamos. Ya dañaron el asunto con la uyama. Pastor Edgar, pastora Miriam, no crean lo que escuchan por aquí. Yo no sé por qué sacan la uyama cuando yo estoy hablando, no sé. Pero entonces estamos con el churrasco, otra vez, volvamos al churrasco. Entonces estamos en el churrasco. Se nos vuelve agua a la boca, sí. Empezamos a salivar. Estamos esperando el momento de echarle cuchillo y tenedor al churrasco. Nuestros ojos están ahí.
lo anhelamos, lo queremos. Pueden ponernos al lado cualquier cosa, pueden ponernos al lado cualquier otro tipo de carnes, una ensalada César y todo, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Comerte el churrasco. Decide, te concedemos, cómete todo lo que quieras. No, yo solo quiero comerme el churrasco. Lo demás pierde importancia, lo demás pierde valor. Creo que aquí fue con el pastor Walter Lumière, se inspiró en esa canción que todo pierde su valor cuando tú estás junto a mí, precioso Señor. Todo pierde su importancia, todo pierde. Yo creo que eso fue lo que sintió Pablo en ese encuentro con Jesús. Todo, hasta lo que él era, perdió sentido. Todo lo quería hacer por no perder a aquel con el que se había encontrado. Entonces, cuando yo me deleito en el Señor, ¿hacia dónde se me van los deseos? Los deseos míos pierden su valor. Los deseos del Señor son los que empiezan a ganar gran valor. Por eso es que el salmista nos declara: deleítate, deleítate, y Él te los va a conceder. Porque el deseo de mi corazón, en el momento en que me deleito con el Señor, el deseo de mi corazón se va a convertir al deseo del corazón de Dios. ¿Y tú no crees que Dios te va a dar algo que Él está en Él y anhela dártelo? Es diferente. Es diferente. Entonces, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el versículo 5? Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Pues esto sucede únicamente cuando podemos conocer bien a esa persona. Y esto es lo que trae el deleite. El deleite trae la oportunidad de conocer a aquel en el cual estoy sintiendo gran gozo y gran placer. Eso es lo que trae el deleite. Por eso, en la figura de Cristo y su iglesia, en la figura del esposo y la esposa, en Cristo y su iglesia, por eso el sexo solo tiene valor en el matrimonio. Que hallemos gran placer, nos deleitemos en esa persona. Y esa persona concederá los anhelos de nuestro corazón. Por eso, no es por nada diferente. A veces uno escucha a los jóvenes: pero es que Dios aburrido, ¿por qué no las permite antes? Ay, disfrutar un poquitico. No. Es lo mismo que sucede en nuestra relación con Dios. Nos permitimos otras cosas que nos roban el deleite de Él. Nos permitimos otras cosas que nos roban sentir placer en Él. ¿Saben que podemos sentir placer en el Señor? A veces hemos dejado solo el placer a una connotación netamente sexual. Pero si ustedes miran cuando el Señor hizo el Edén y cuando puso los árboles allí a Adán, lo leímos hace unos días, Él puso que los árboles fueran ¿qué? Deliciosos, agradables a la vista. Que Adán se deleitara, que Adán sintiera placer en todo lo que Dios hizo para él. No lo abandonó. Solo que ese placer era un placer que lo iba a llevar, sin apartarse de Dios, sino deleitándose en Él. Ese placer lo iba a llevar a acercarse más a Dios. Y aquí es donde podemos entender al que escribió el himno: al recorrer los montes y los valles, al ver las bellas flores al pasar. ¿Qué estaba haciendo este autor? Deleitándose en la creación, y en ese deleite lo acercaba a su creador. Mi corazón, perdón que ya estoy sin voz, entona la canción. Cuán grande es la flor, cuán grande es el monte. No, ¿qué decía él?
cuán grande es Él. Ese es el problema del deleite sin Dios. El deleite sin Dios me aparta del Creador. Entonces, ay, tan lindo el árbol, hay que hablarle al árbol. El árbol es un Dios, hay que cuidarlo. Matemos a este bebé. ¡Pah! Ay, el árbol, lindo el árbol, acabemos. ¡Pah! Ay, el árbol. Todo se distorsiona. Yo no puedo entender cómo la mente humana ama más a un árbol que a un bebé. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Porque cuando yo me deleito en la creación, ese deleite me lleva al Creador. A deleitarme en aquel que todo lo creó. Y ese deleite me lleva a conocerle más. Ese deleite me lleva a entenderlo más. Ese deleite me lleva a aprender más de Él, a descansar en Él. Por eso es que el salmista David declaraba después de: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Allí puedes tener la confianza para decir: entrega al Señor todo lo que haces. Te lo digo yo, estaba diciendo David. Te lo digo yo, que me ungieron. Mi papá me menospreció. Mi papá me despreció porque pensó que mis hermanos eran más aptos para ser rey. Hasta se olvidó de mí. Solo el papá, solo Isaí cayó en cuenta cuando Samuel llega y le dice: no, pero es que no habrá otro. ¿Cómo se sentiría? Menos mal David no estaba en esa conversación, porque Isaí le fue trayendo a uno por uno. Y Samuel contento dijo: este es. Y el Señor: no. Este es. Y el Señor: no. Entonces quedó David. Por eso le pregunta a Isaí: venga, ¿no tendrá otro hijo? Y yo imagino que el primer momento Isaí: no. ¡Ah! Sí, claro. La Cuba. Si es que le dicen así, la Cuba. Ah, sí. Claro, él iba a decir algo que no. El que está allá con las ovejas, sí. Ah, sí. ¿Él? Yo imagino que en el corazón Isaí, él. Y lo traen. Él de pronto no entendía, no comprendía. Y apenas David lo ve, Samuel lo ve, lo unge. ¿Ustedes creen que David entendía a un muchacho, 15, 16 años, que es que ungido como rey de Israel? Y pasa todo lo que sucede allí en la historia de David, cuando ve cómo solo por obedecer a su padre el Señor le permite estar al frente de Goliat. En obediencia a su padre es que David estuvo frente a Goliat. Por eso es que Dios libró a David de Goliat, porque estaba obedeciendo a su padre terrenal. Entonces llega David y ve, y allí David reconoce al Señor. Pues si el Señor me libró de un oso, si el Señor me libró de un leoncillo, pues con este también el Señor me va a librar. Y después va y le sirve a Saúl, aquel que fue ignorado por su padre. ¿A qué le van a dar al que libere al ejército de Saúl? No, imagínense, le van a dar la mitad, que eran riquezas, y le va a dar la hija del rey. Pues imagínense uno casándose con la hija del rey. Y David joven, y yo imagino que pronto la había visto, no sé, por WhatsApp, de pronto en Instagram, de pronto ella tenía TikTok. Y va David con el Señor y listo. Libera al ejército de Saúl, y Saúl le niega a la hija. Y llega David y le sirve a Saúl, y Saúl lo busca matar. Y llega David, cuando quería seguirle sirviendo al rey, Saúl lo exilia. O sea, no fue una vida fácil la que vivió David. Menospreciado por su padre, menospreciado por su rey, no le cumplen lo que promete, lo exilia, pero nunca dejó de confiar en aquel que aprendió a deleitarse. Nunca.
Porque aun cuando tuvo el momento de acabar con la vida del rey, él mismo llegó y dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él aprendió a conocer a aquel que era su deleite. Y por eso es que David nos puede decir a nosotros, y nos dice a nosotros hoy, confía en él y él te ayudará. Confía en él. ¿Vivió momentos de flaqueza David? Sí. ¿Vivió momentos de debilidad David? Sí. ¿Quiso tirar la toalla? Sí. Pero no dejó de confiar en aquel que aprendió a conocer. Esto es lo que nos deja estos dos versículos. Conócele deleitándote. Conócele deleitándote. Ahora, el deleite trae también un precio, hay que dedicar tiempo. Aprovechar cualquier momento. Disfrutar en el Señor cualquier momento. Yo cuando salgo solo a hacer deporte, me pongo los audífonos, pongo música. Si no estoy saliendo con alguno de mis hijos o con Carolina, pongo música, o cuando salgo a veces a trotar y aún trotando me imaginaba cuando Pablo hablaba de que pues es que estoy acabando la buena carrera, ¿no? Y me imaginaba cómo Pablo, y aprendo y me meto con el Señor. Saben que en cualquier momento uno puede deleitarse en su trabajo. En su trabajo. Yo he aprendido a deleitarme cuando mi suegra está en la casa. Eso ha sido. El Señor me ha llevado a un nivel. Ya me gané un problema, mire, ya Glorita ya está. Es deleitarse en todo momento. Por eso David, cuando trajo la presencia del Señor a Jerusalén, que lo entendió, que lo comprendió, que lo anheló, porque de otro que hubiera matado, si nosotros hubiéramos tratado de traerle la presencia del Señor y nos mata a alguien de entre nosotros, yo me quedo quieto, yo no. Pero David sabía que no podía seguir sin su presencia. David sabía que no podía continuar sin su presencia. Por eso es que el Señor, o David nos enseña esto. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y si vemos el versículo 6, todo esto es resultado de ese versículo 4 y versículo 5. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Y viene el último, lo voy a mencionar sencillamente, versículo 7, porque creo que hemos hablado mucho de esto, y lo que buscamos ayer con las 12 horas también fue entendiendo este versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Quédate quieto. Yo como que veo esas dos palabras. A ver, quédate quieto. Como cuando uno está con el hijo y el hijo es así hiperactivo, no sé qué. Ya, quédate quieto. David comprendió esto. David, ¿dónde la pasó? ¿Dónde pasó una gran parte de su tiempo después de que fue exiliado y antes de que fuera levantado rey? ¿En una? Yo no me imagino que la cueva no tenía DirecTV, no tenía TDT. Yo me imagino que la cueva no tenía la oportunidad de poder ver qué hizo David allí. Aprendió la quietud. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Qué nos está diciendo David aquí? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Creemos que siempre tenemos que estar haciendo algo. Cuando en el Señor funciona, es no hacer nada para que Él obre. No es no querer hacer nada, es diferente. Sencillamente David allí, quédate quieto en la presencia del Señor y espera. Dios lo prometió.
Dios dijo que Él te haría resplandecer, que iba a resplandecer tu inocencia. Él dijo que iba a resplandecer tu justicia, que tu justicia iba a brillar como el sol. Él dijo que confiaras en el Señor y que hicieras el bien, porque vivirías seguro en la tierra y prosperarías. Él te dijo en esto. Él dijo que te va a conceder los deseos del corazón. Él dijo que confiaras en Él y Él te ayudará. Por eso Él te dice: quédate quieto, quédate quieto. Creo que esto es lo más difícil para la naturaleza humana. Una de las cosas más difíciles para la naturaleza humana. Porque lo que hemos aprendido es a realmente estar siempre haciendo algo. Ahora quiero aclarar que la quietud no tiene que ver con pasividad, que es diferente. La quietud tiene que ver con estar siempre atentos, sensibles en Él. Porque ¿qué es lo que hace el afán? Pues el Señor tratando de decirnos algo y nosotros corriendo, no, ya ahorita Señor, y por aquí cosas, WhatsApp, mensajes, contratos, no, afán, la plata, el entierro, el arriendo, el alimento, no, los chinos, uy, el chino se me va mañana para práctica, para cómo ahora hago, son 6 días, y entonces aquí todo, y entonces no tengo que moverme aquí, no, si yo le digo a tal persona, no sé yo, y el Señor, hey, quieto, no, padre, espera, que es que tengo que solucionar el problema, no es que me viaja, ¿cómo hago? Ahora el arriendo se me cumplió. ¿Qué es lo que hace el afán? ¿Qué es lo que hace la ansiedad? Nos impide escuchar. O tú puedes hablar con una persona corriendo, a no ser que sus revoluciones o sus frecuencias estén bien bajitas, que no. El afán y la ansiedad nos quitan la oportunidad de escuchar. Y la sensibilidad o el nivel de sensibilidad es aprender a escucarlo a Él. Ah, Henry, entonces no salgo a trabajar. No, ve, trabaja. Pero quédate quieto. Oye, ¿cómo así? Sí. Obviamente tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Debes cumplir. Por eso digo, David lo que hizo fue salió a trabajar. Él hizo las tareas de su padre. Pero en su padre aprendió a deleitarse en el Señor. Y lo que el Señor quiere es que nosotros le escuchemos. Porque Él tiene todo el bien para nosotros. ¿Cuándo viene el mal? Cuando nos hacemos los sordos. ¿Dónde comienza todo esto? Deleitándonos. Deleitándonos. Y allí más adelante David llega y dice: por eso no te inquietes por lo que hace el malvado. David no le importaba. Aprendió a ver la maldad de Saúl, aprendió a ver el engaño de él, más le tocó darle a la hija, le tocó cumplir. Saúl quería, no, le tocó cumplir. Ahora me hacía pensar en el curso de Rever, me hacía pensar lo que pudo vivir, ¿cómo llamaba ella? Mical. Yo siempre vi la reacción de Mical cuando David llegó a Jerusalén con el arca. Yo dije, hola, pero tan insensible, no entendió que el rey estaba trayendo la presencia del Señor. No, Mical fue un juguete para Saúl. La cogió de juguete, la cogió de transacción, nunca vio por la vida de ella, solo pensó en Saúl en su propia vida y la entregó como una negociación. Allí pude entender un poquitico el corazón de Mical. Deleitarnos. ¿Por qué no nos impacientamos cuando el malvado logra con creces? Porque nada se compara al gran gozo y placer que podemos sentir en la presencia del Señor. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos algunas cosas en el capítulo 5 de Mateo y empezó un sermón que todos conocemos. Bendigan, no maldigan, pero llega un momento en que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y allí está el secreto de que todo lo que había enseñado antes se pudiera dar, y es: entra en el secreto.
Y tu Padre que está en lo secreto, deleítense en Él. Deleitémonos en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Míralo a Él. Míralo a Él un momento allí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos